Hola, buenos días. Os damos la bienvenida a todas y a todas a este seminario del Grupo de Trabajo de Salud Perinatal. Estamos muy contentas de teneros aquí, de poder compartir este tiempo con todas y con todos. Y yo soy Merce Botinas, presidenta actualmente de CAPS, del Centro de Análisis y Programas Sanitarios. Aparte de la bienvenida, siempre nos gusta explicar en los webinarios, en este segundo webinario del año también, quién somos. Somos una ONG que nos dedicamos a la salud de las mujeres. Ahora os voy a hacer una pequeña presentación donde intentamos explicar cómo funcionamos para que lo sepáis y para que os animéis también a formar parte de esta maravillosa red. Os voy a compartir una pequeña presentación que tenéis aquí. Mm, Y ya sabéis que hoy vamos a hablar de salud perinatal, que nos van a estar acompañando María Ramos, psicóloga perinatal, y también Cristina Triviño, matrona. Y sobre CAPS queremos explicaros pues que somos una ONG dedicada a la salud de las mujeres, como hemos dicho, con rigor científico, sin sesgos de género, con una perspectiva biopsicosocial y también medioambiental y en defensa activa de los derechos sexuales, reproductivos y también de una salud pública de calidad. ¿Cómo funcionamos y cómo nos articulamos? A través de una red humana. Contamos con una red feminista de profesionales de la salud o profesionales interesadas en la salud. Es un espacio colectivo abierto a la reflexión y también continuo. Estamos en continuo contacto donde reflexionamos sobre diversos temas de actualidad. También generamos conocimiento a través de los grupos de trabajo que son de diversas temáticas, ya lo podréis ver en la página web que es salud y capsmujeresysalud.org, lo tendréis apuntado al final, y son tan diversos como desde la violencia gineco-obstétrica a la salud hormonal en las diferentes etapas de la vida, a la salud de la diferencia. También este mismo que ha organizado el seminario de hoy de salud perinatal, uno de los grupos más potentes en este momento, el de medio ambiente o el de formación clínica. Y tenemos otros proyectos activos como la revista MIS, el SGR Clip, que podéis ver también en la página web. Y una vez al año organizamos seminarios de autoformación presenciales o por vía telemática al que podéis asistir. Sobre el grupo de trabajo de salud perinatal está coordinado por Lola Márquez, que hoy, a pesar de haber organizado todo el evento y toda la difusión, no ha podido estar aquí y que nos da el encargo de hacer esa presentación. El objetivo de este grupo es ser un manifiesto continuo y trabajar por la atención perinatal, humana, informada y respetuosa. El grupo está formado por diversas profesionales sanitarias y intentan trabajar desde una perspectiva, un compromiso y una vivencia compartida. Creen en una praxis humana, informada y respetuosa, y eso es transversal para toda la asociación y siempre desde el punto de vista de la evidencia científica, apoyando prácticas respetuosas, creando espacios de formación como el de hoy y, como hemos dicho, a través de una colaboración interdisciplinaria. Aquí podéis ver si hacéis foto o vais directamente a la página web capsmujeresysalud.org, veréis los grupos de trabajo de CAPS.
Claro, tengo que hacer un poco de propaganda. Os podéis asociar, recibiréis la revista y podréis formar parte de esta maravillosísima red. Vamos al webinar, a la presentación también. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a pasar a presentar a las ponentes sobre María Ramos, que empezará. Es una psicóloga con más de 20 años de experiencia en psicoterapia. Está especializada en embarazo, en parto, en maternidad, crianza, apego y trauma específicamente. Además de su trabajo clínico, ha desarrollado una importante labor docente y formativa con profesionales de la salud, de la educación y la intervención social. Se destaca también por su compromiso con la igualdad, la coeducación, la prevención de la violencia de género y los derechos de las mujeres. Tiene un currículum que rebosa coherencia. Sobre Cristina Treviño os puedo decir que es una enfermera y matrona con una trayectoria amplia y diversa. Inició su carrera profesional en Reino Unido y se especializó posteriormente en España. Ha trabajado en partos en casa, en casas de nacimiento también y junto a parteras tradicionales en México. Ha sido docente en duelo perinatal, activista, miembro de Nacer en Casa y forma parte del equipo docente del experto universitario en educación menstrual de la Universidad de Barcelona. Eh, También puedo deciros sobre las dos que son parte activa, activísima del grupo de salud perinatal y también que llevan más de 15 años formando parte de CAPS y de la red CAPS. Sin más, os doy paso y espero que disfrutéis mucho porque sé que será muy enriquecedor este webinar. Adelante, ya puedes empezar, María. Parto, luego del posparto y la crianza y de duelo perinatal, como siguiendo esa secuencia, y en cada una de esas fases vamos a abordar distintos aspectos de ese área concreta y vamos a atravesar como con un eje, con un hilo, como distintas habilidades que creemos que son fundamentales para acompañar no solo en estas fases, pero las hemos, digamos que pedagógicamente hemos separado las habilidades para explicarlas en cada una de las fases, pero que en realidad estarían atravesando como todos los momentos en los que acompañamos en situaciones de perinatalidad, pero nosotras lo queríamos hacer extensible a cuando acompañamos a personas en sus procesos vitales, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir viendo cómo las necesidades de cada contexto en el que vamos a atender, no hay exactamente unas necesidades específicas que tengamos que mirar, ni tener una habilidad específica cuando estamos abordando, por ejemplo, un parto traumático o un embarazo de alto riesgo, por ejemplo, que ya hablaremos después más sobre eso. No necesitamos tener unas habilidades específicas, pero bueno, sí que necesitamos entender que las personas tienen una complejidad enorme y que tenemos que estar lo más preparadas posible, no solo técnicamente, sino a nivel de otro tipo de habilidades que vamos a compartir hoy. Entonces, todo lo que vamos a proponer hoy va a estar atravesado, por supuesto, por la perspectiva de género, porque nos atraviesa las dos en nuestra forma de mirar y de comprender el mundo, y también los derechos humanos y también un enfoque de la salud, que esto es algo que también yo creo que caracteriza a la red CAPS, ¿no? Que es el enfoque de la salutogénesis, de intentar entender que los procesos vitales son procesos de salud y no entenderlos siempre desde el concepto de la enfermedad, ¿no? Que eso es algo que la red desde luego trabaja con mucho ahínco, ¿no? En darle otra mirada a los aspectos de la vida. Entonces, bueno, también queremos ver un poco y sobre todo queremos hacer la presentación y dejar un tiempo al final para preguntas, para
para compartir ¿no? En la fase final, en la que podamos también ver un poco cómo van impactando las intervenciones profesionales que podemos hacer en la salud de las mujeres, de las criaturas con las que trabajamos o de una familia con la que estamos trabajando. Entonces, vamos a partir un poco de ahí. Entonces, empezando por la preconcepción, queríamos como remarcar cómo mi propia forma de ser concebida y mi propio nacimiento es algo que va a estar influenciando el resto de mi vida. El resto de mi vida, no solo en el ámbito de la salud física, como ya toda la investigación propone, de todo lo que sucede en el embarazo de la madre, cómo a futuro eso va a repercutir, sino también en cómo voy a estar en el mundo, cómo me voy a relacionar con el mundo. Entonces, por eso creemos que la perinatalidad, ¿no? Es como el momento clave en el que trabajar para que tanto la madre como la criatura, si hacemos de ese un buen momento, estamos sembrando la salud del futuro, ¿no? Si conseguimos que esa etapa y esa fase se atraviese de una manera suficientemente buena, ¿no? Al puro estilo winnicottiano, que decía así, de suficientemente bueno. Entonces, nosotras por eso queríamos relacionar cómo esa manera de nacer, la manera en la que he sido concebida, todo eso va a afectar en cómo va a ser en las distintas fases de la vida sexual de las mujeres, van a estar todas relacionadas unas con otras. Por eso, muchas veces en los contextos, en un contexto de una consulta por un embarazo, por ejemplo, tendríamos que referirnos no solamente a cómo nació esa persona y, ¿no? y cómo fue la vivencia de su madre, si tiene posibilidad de conocerlo, pero también cómo fue la llegada de su menar, que le va a afectar en cómo ha sido la vivencia de cómo, cómo le va a afectar a cómo vivir su embarazo, a cómo vivir el parto, porque digamos que este hilo rojo, ¿no? Que nos va uniendo no solo con otras mujeres, sino a lo largo de toda nuestra vida, va a tener una importancia y una repercusión, ¿no? A la hora de abordarlo. Y esto lo queríamos traer como una mirada a tener todas las profesionales que trabajamos Sí. con mujeres o con infancia, ya sea desde el ámbito del embarazo, parto, nacimiento, pero también desde la pediatría, desde la enfermería, desde la salud digestiva, desde la atención primaria, por supuesto, ¿no? Como tener esta mirada de cómo todo está relacionado y no mirar a las personas como una parcela o entender solo que yo solo atiendo embarazos y que eso no tiene nada que ver con el parto o con lo que va a pasar después en el posparto, en la crianza. Bueno, un poco esta era la idea de entender como que todo el ciclo vital va a estar afectando y que es algo que tenemos que mirar o que tener la mirada abierta para poder acompañar de una manera más adecuada. Y es algo que la perinatalidad nos ha traído como la conciencia como para poder hacerlo como profesionales. Entonces, en este momento de la preconcepción, del deseo de embarazo, de poder pensar en una posible maternidad, estamos atravesadísimas por todos los mandatos de género de qué es la maternidad, desde lugares como que es la única manera de realización personal, ¿no? Del hecho de ser mujer y todo lo relacionado con la menstruación. Nos pasamos la vida hablando de una posible o no posible maternidad en el futuro. Y entonces la revisión de esto y entender que la maternidad puede ser algo que puede ser elegible, que lo podemos cuestionar y que lo podemos ver si es lo que yo necesito para mi realización personal o no, sería algo a tener muy en cuenta, ¿no? Porque muchas veces sin negar toda la parte instintiva y biológica, también, ¿no? Gracias a la evolución que hemos hecho como especie, podemos tomar una decisión y encontrarnos con que la maternidad pueda ser una encrucijada en realidad. Y muchas veces hay muchas maternidades y muchas personas que llegan a su maternidad y a este deseo de maternidad desde estos mandatos y desde estas obligaciones y desde estos imperativos que la sociedad marca, ¿no? Que en su momento era muy vinculado a la única opción que teníamos las mujeres, ¿no? Como que era la única función, ¿no? Que teníamos que tener, que era el ser madres, ¿no? Y servir para la reproducción de la especie, pero hoy en día también tiene mucho que ver con esta cuestión de la realización personal, del estatus y demás que se va decidiendo y entonces aparecen conceptos como la presión por el reloj biológico, porque ya
se me está haciendo tarde o se me está haciendo pronto, y cómo eso no está vinculado solo a la biología, sino que también hay toda una estructura social, política y económica que influye en cómo tomamos estas decisiones, ¿no? Que a veces no necesariamente están en relación con cuándo es la biología o cuándo yo siento el deseo, sino que a veces es cuando las condiciones creo que me lo permiten. Y todo esto, las mujeres están atravesadas de todo esto. Y entonces muchas veces llegan a las consultas y una de las situaciones o de los contextos complejos que nos encontramos aquí son las dificultades a la hora de concebir, ¿no? Todos los problemas de fertilidad que hay hoy en día y cuánta culpa cargamos sobre las mujeres, ¿no? Desde los profesionales, porque claro, llegamos ya a la maternidad de una forma muy tardía sin entender y sin incorporar por lo que estamos atravesadas socialmente de cuándo es posible poder plantearnos esto, ¿no? Entonces, bueno, creemos que es muy interesante y muy importante poner esta mirada para ver qué es lo que está operando ahí en esta cuestión. Y también veíamos otra cosa que compartíamos en la preparación, cómo hay algo en lo que está pasando hoy en día con la fertilidad en la que la ciencia, ¿no? Ha avanzado muchísimo y, y está dando a entender que todo es posible y que podemos conseguir o lograr un embarazo en función también del dinero que ponemos encima de la mesa, que también estamos atravesados por el capitalismo y por lo que se está colocando. Hoy en día, como que si tú quieres, puedes, y no siempre se puede, ¿no? Hay veces que hay una limitación. ¿Y qué sucede? Que en esto las mujeres son las que están poniendo el cuerpo y no es gratis, ni física, ni psíquica, ni emocional, ni socialmente, atravesar los tratamientos de reproducción asistida en los que muchas veces las y los profesionales, con tal de que ella logre su deseo de maternidad, ¿no? Que parece que la maternidad se ha convertido en un derecho y la maternidad no es un derecho, la maternidad es una posibilidad, ¿no? Que puede suceder o no. Y por un lado está como este enfado y este trabajo con las mujeres, ¿no? De entender que la maternidad puede suceder o no, porque ni siquiera con los tratamientos más punteros de reproducción asistida a veces se logra, ¿no? Y también el trabajo de entender que a veces eso no es posible y cómo podemos acompañar a una persona que tiene mucho deseo, que tiene muchas ganas, que ha esperado mucho tiempo y que está atravesada por todas las renuncias que ha hecho para llegar hasta ahí, al momento más óptimo para ser mamá, y resulta que cuando llega no puede, ¿no? Y entonces ahí están dispuestas a pagar con su cuerpo, con su salud y con su dinero, un montón de cosas que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Y que muchas veces desde las y los profesionales de la reproducción asistida acompañan a las mujeres para manejar, por ejemplo, la ansiedad. Hablo desde el campo de la psicología, cuando a lo mejor lo que hay que acompañarles es a que puedan realmente replantearse la situación y ver qué está pasando con su cuerpo y no solamente con el deseo que está muy vinculado al derecho, ¿no? Entonces, y luego también en esto, en este tipo de tratamientos y de situaciones, las mujeres hacen todo lo que les decimos y todo lo que les proponemos ¿no? Y se portan bien. Se toman los suplementos, hacen la dieta que les dicen, hacemos todo y aún así no lo logran. Y entonces es como siempre hay una pregunta, una cuestión que luego entraremos más adelante ¿y entonces si te has tomado exactamente esto que yo te he mandado? Y ahí estamos volviendo a culpabilizar a las madres, ¿no? De una cosa que realmente está fuera de sus manos, ¿no? Que no siempre está en sus manos en ese sentido. Y luego, por otro lado, que llegan con este bombardeo que hay en las redes sociales, ¿no? De este exceso de información que llegan ya con el diagnóstico, con los suplementos que tienen que tomar, con todo lo que tienen que hacer, con la fase de duelo, de trauma en la que están, ¿no? Y cómo tienen el vínculo de apego con su madre, todo esto que lo traen de los reels que hay en Instagram o de los TikTok que vean, y con todo eso, ¿no? Tenemos que relacionarnos con la persona que tenemos delante, ¿no? Entonces, como una de las habilidades que creemos que es muy importante, como en este momento como profesionales, de cómo acompañar en esta, hablo de esta fase, como os decía al principio, pero que es para acompañar en todas, pero la que queremos explicar en esta fase es la epogé, ¿no? Que es este concepto em, de suspender todo juicio, pero no solo juicio, todo conocimiento, todas nuestras técnicas, todos nuestros protocolos, suspenderlos por un momento para poder
sentarnos delante de la persona que tenemos delante, mirarla a los ojos y escucharla y entender qué es lo que está pasando con todo esto, ¿no? Porque muchas veces lo que hacemos en este momento es cuando nos llega una mujer con 43 años, con un deseo de embarazo y que tiene además ovario poliquístico y una endometriosis, ya como tiene el combo completo, no la vemos a ella, sino que vemos todo eso, ¿no? Y ya empezamos eh, a relacionarnos con ella desde las preguntas que le hacemos y también de todas las pautas que le vamos a marcar, después mirándola desde ahí y no mirando a la persona con lo que ella me trae. Entonces, bueno, queríamos un poco como poner esta como en el principio como base del trabajo, porque muchas veces ponemos por delante las técnicas, por delante de la escucha, ¿no? de la persona y entonces queríamos plantearla desde aquí. No sé si quieres añadir algo de esto, Cris, o pasamos ya al embarazo. María, si quieres leer la frase, porfa. Bueno, como está ahí puesta, bueno, queríamos rescatar esta frase de Jung, ¿no? Que dice, conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana sea apenas otra alma humana. Ahí lo tienes, Chris, para darle. Vale, estoy intentando ver la presentación. ¿No la ves tú en la pantalla? No, María, ¿estás tú puesta dentro de la presentación, Sí, pero es que abajo a la sí, izquierda? un segundo, ¿eh? Sí. Ahí no. perfecto. ¿Y esta cómo la quito, María, para poder ver esto? Un segundo, perdonad. Es que hemos tenido un problema con el ordenador de Chris y estamos aquí con una tablet que la manejamos peor. Disculpad, ¿eh? No te preocupes, ponme la presentación, si no, ya teníamos. Ay, genial. Buenas. Bueno, pues voy a empezar yo a nombrar un poquito sobre el periodo del embarazo. Vamos a intentar durante esta etapa preconcepcional que ha nombrado María, exponer, ¿no?, esta habilidad que hablaba ella del hipogé dentro de lo que sería la etapa del embarazo. Consideramos que habría que hacer una valoración o una posible exploración entre la profesional que está acompañando este embarazo y la mujer o la familia que integra este embarazo, esa conexión con la criatura. Eh, Hay mujeres, o sea, explorar también un poquito esta conexión cuando se realiza, si existe desde antes ese deseo, si el embarazo, por lo que sea, pues nos ha pillado de sorpresa. María, en esa primera etapa vital que iniciábamos al inicio, comentaba, ¿no?, que también en ocasiones ese embarazo ha podido venir en un proceso vital como por ejemplo puede ser la adolescencia, ¿no? Y cómo esto puede marcar el estigma social, la mirada que tenemos los profesionales o las familias o las personas cerca de esta mujer, de su momento en el cual está gestando a esta criatura, cómo se conecta con esta criatura según sus circunstancias. Y hay muchos conceptos o muchos prejuicios que damos por hecho, ¿no?, que en ocasiones las circunstancias culturales,
las circunstancias de valores, de religión, de estrato social, de apoyos, son fundamentales tenerlas en cuenta para poder hacer un acompañamiento individualizado y cuidado. En la mayoría de las mujeres que hemos estado embarazadas o que están embarazadas y a las cuales estamos acompañando, se producen una serie de transformaciones, una metamorfosis que no solo implica la parte corporal, que también, que implica un cambio en la imagen de cómo soy percibida por mí misma y por los demás. Recientemente he colaborado con una psiquiatra y con una psicóloga en una jornada sobre trastornos de la conducta alimenticia, y ha sido muy enriquecedor poder compartir con profesionales que en exclusiva se dedican a acompañar a mujeres que han tenido historias de trastorno de la conducta alimenticia, que realmente mucho del cuidado o del acompañamiento que precisan sería el que cualquier mujer puede necesitar. Y aterrizando un poco el contenido, parece que desde el sistema público en el que yo trabajo, que llevo unos 10 años en atención primaria como matrona, en la cual hago seguimiento junto con los compañeros del hospital, compañeras y compañeros del hospital, ¿no? Trabajando especialmente con ginecólogos y ginecólogas, y desde la profesión de matrona. Yo también antes Mercé reivindicaba a la Red Caps y que quería defender, y yo también os vengo a traer la figura de la matrona como esta profesional que acompaña en todas las etapas del embarazo, del embarazo, parto, pues, por posparto y toda la vida, las etapas vitales de las funciones reproductivas y no reproductivas de las mujeres. Y compartía que los cuidados que tenemos que tener y cómo nos aproximamos a las mujeres, en general tendrían que ser como si la persona que tenemos delante podría tener cualquiera de las situaciones especiales con las que hemos nombrado este webinar. Es decir, yo cuando recibo una mujer en la consulta de atención primaria, voy a presuponer que ese embarazo es deseado o no es deseado, que tiene red de apoyo o no tiene red de apoyo, que hay una pareja estable o no, que tiene trabajo o no, que la pareja no, es heteronormativa, es un hombre o no, que este embarazo se ha producido de manera espontánea o no. O sea, como que todas las variables que podamos imaginar, que algunas de ellas podrán tener una mayor vulnerabilidad y otras un mayor poder y una mayor confianza en el cuerpo de la mujer y en sus capacidades, como que tener esa mirada amplia. En estos momentos es importantísimo tener en cuenta estos cambios vitales que está aconteciendo en la mujer que tenemos enfrente, que estamos acompañando, y tener muy, muy presente que existe una transparencia psíquica en la cual hay una mayor sensibilidad, y esa mujer va a estar mucho más perceptiva de mi forma de comunicar. Vamos a hablar ahora, como una de las habilidades en otra de las diapos, de la escucha activa. Entonces es fundamental que desde la manera en la que sonreímos cuando abre la puerta, en la manera en la que damos la bienvenida, en la manera en la que yo comunico desde mi lenguaje no verbal, ella se va a sentir en un entorno seguro, con una profesional que la acoge, o en un entorno a veces de tensión, de juicio, de seguimiento de protocolos, de colocarse como en un lugar mucho más de vulnerabilidad, de seguir lo que decía antes María, ¿no? Como un patrón de lo que se espera de mí, o tener la capacidad de ver la mujer que tenemos realmente delante y poder escuchar con todo el cuerpo lo que nos tiene que contar y lo que nos tiene que decir. Y saber que especialmente en el embarazo esa sensibilidad está aumentada, esa posible también
tendencia a leer cosas que a veces en otros momentos pasamos desapercibidas. Entonces, nuestro cuidado y nuestro mimo hacia esa conversación, hacia esa relación con esa mujer tiene que ser exquisita. Hablábamos también de otro concepto que creemos que es importantísimo durante el embarazo y traer como un factor protector, que todas las mujeres en líneas generales, pero vamos a poner en generalidad a todas, queremos lo mejor para nuestra criatura. Entonces, todas estamos con mucha voluntad de intentar sacar la mejor versión de nosotras mismas para acompañar a ese embarazo y a ese bebé que van a hacer. Entonces, nuestro estilo de vida, cómo vivamos ese embarazo desde momentos de muchísimo estrés o muchísimo juicio, momentos de muchísima control, ¿no? de seguimientos en el hospital, seguimiento con la matrona, te derivo a salud mental porque veo que estás con un duelo que estás atravesando, pues van a tener un impacto importante no solamente en su vivencia, sino también en la genética, en la epigenética de esa criatura. Como factor de riesgo o situaciones complejas que nombrábamos, pues hemos traído uno de los casos que podemos traer, porque podemos traer muchísimos más ejemplos, como podrían ser mujeres que son migrantes o refugiadas, o mujeres que tienen falta de red de apoyo, o mujeres con una situación laboral o económica difícil. Pero también queremos nombrar aquellos embarazos de alto riesgo, porque creemos que este término puede ser una iatrogenia propia de los profesionales que ponemos nombre a alto riesgo con situaciones que, si tenemos en cuenta todos los altos riesgos que ahora mismo se nombra, quedamos muy poquitas en los cuales parezca que el embarazo es un estado de salud, un estado de normalidad y un estado de plenitud, ¿no? Se tiene en cuenta que la edad, a partir de determinadas edades, hace años eran los 30, pasamos a las 35 y, como se está viendo por condicionantes fundamentalmente laborales, de vivienda, y a veces también de no encontrar una pareja o un compañero o una compañera con la que compartir maternidad, pues la edad se está, en muchos casos, bueno, pues se está alargando al primer hijo pasado los 40 años. Esto sumado a sistemas de control como pueden ser ecografías desde el inicio del embarazo, test de riesgos de preeclampsia, test de riesgos de diabetes, test de riesgos por ejemplo, profesoras que pueden tener riesgo de contraer enfermedades en las aulas o en los espacios de escuelas infantiles. En fin, la lista de factores en los cuales las mujeres vivimos como asustadas, que nos puedan poner nuestro embarazo en riesgo, son tantas que al final muchas de las mujeres son catalogadas como de alto riesgo. Entonces, creo que tanto María como yo y muchas de las profesionales que trabajamos en la red reivindicamos en la capacidad que tenemos de adaptación a estas situaciones, de compensar estas situaciones que pueden ser vividas de alto riesgo con un montón de factores positivos que tenemos, ¿no? Pongo el ejemplo de mujeres con embarazos pasados los 40, muchas veces son mujeres que tienen las ideas muy claras, que tienen una capacidad económica suficiente como para poder regular su carga de trabajo, otras veces no, pero muchas sí, que tienen una red de amigas y de apoyos potente, que tienen una determinación y unas ideas muy claras a la hora de elegir lo que quieren y lo que no quieren. Entonces, creemos claramente que nuestro trabajo con estas mujeres es siempre desde una corresponsabilidad, viene en la siguiente diapo, María, desde trabajar, desde la toma de decisiones, saliéndonos a veces de los protocolos establecidos, explicando claramente, ¿no?, cuáles serían los seguimientos que propone pues, las grandes, la SEGO, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, la FAME, la Federación de Matronas a nivel estatal en España, pero luego bajar a tierra, ver quién tenemos delante, también quiénes somos como profesionales, desde dónde yo puedo acompañar, y ofreciendo en ocasiones
que si por lo que sea no existe un vínculo potente o una confianza en la persona que te está acompañando, la libertad de poder cambiar, ¿no? En atención primaria, y siempre hablo desde la pública, tenemos la elección de médico de médico de cabecera, y creo que es fundamental que te sientas acompañada por un profesional que te escuche, que te sientas validado en tus emociones, que te pueda dar respuesta a las preguntas que tengas, que sientas que puedes cuestionar cualquier protocolo, que se te dan opciones. Dentro de este acompañamiento al embarazo, yo intento trasladar todo el rato que las consultas que proponemos son esto, ¿no? Son propuestas para que la mujer y su acompañante o su entorno puedan decidir, en esto me siento bien, en esto no, esta prueba quiero hacerla, necesito más explicaciones, para en ningún caso infantilizar a ninguna mujer que tengamos delante, para en ningún caso enjuiciar sus decisiones. Eso sí, hacerle cargo que cuando una decide desde su capacidad, también asume la responsabilidad de esas decisiones que está tomando. Realmente asumimos siempre la responsabilidad, sean dentro del protocolo o no dentro del protocolo, porque las consecuencias de las decisiones que se nos plantean no las va a asumir el profesional. Si yo tengo un desenlace A o B o C, las decisiones siempre van a recaer sobre mi cuerpo o el desarrollo de mi embarazo. Traíamos aquí también que la preparación mal llamada al parto, que se conocía, dista mucho de ser un espacio en el cual hay una jerarquía, en la cual la profesional o los profesionales que imparten estas clases dan unas pautas que yo tengo que aprender como si estuviera en la escuela para garantizar un buen parto o una buena crianza o incluso un buen embarazo, sino que realmente lo que proponemos es una preparación a la maternidad, entendiendo la maternidad desde el momento, casi desde el deseo del embarazo, ¿no? Cómo yo he vivido y cómo vamos a escuchar la individualidad de todas las mujeres que estamos unidas en ese círculo, lo potente de poder unirnos cada semana o cada matrona, con bueno, la frecuencia con la que haga estas reuniones, en la cual se genera una terapia por el mismo hecho de estar estas personas atravesando estos momentos en el mismo momento vital, en la cual se va a proponer que haya una libertad de expresión, que haya una confidencialidad de lo que allí se vuelque, que no se cuente fuera, que podamos expresar nuestros miedos y que haya una profesional que pueda colocar estos miedos y transformarlos en confianza, en dar una información real y en trabajar conceptos, como muy bien ha traído antes María, del límite, ¿no? No voy a poder quedarme embarazada a cualquier precio y a cualquier costa y sin tener ética profesional de utilizar cuerpos de otras mujeres, técnicas que pasen por, bueno, pues utilizar la tecnología hasta el último resquicio, ¿eh? Entonces, vamos a poner sobre la mesa de estas charlas de preparación o de estos encuentros aspectos que tienen que ver con la filosofía. ¿Cuántas madres, no? Me dicen, yo pensaba que íbamos a hablar de lo que llevar en la bolsa de parto y realmente lo que hablamos es de cómo nos sentimos y cómo queremos ser acompañadas y cómo elaborar estrategias personales para poder hacer frente a las situaciones que se nos van a presentar. Vamos a hablábamos de los límites, hablábamos de la confianza, hablábamos, si quieres María, en la siguiente diapositiva, de cómo en ocasiones necesitamos como profesionales hacer esa escucha activa como herramienta clave para poder obtener una información que nos es vital. Cuando una mujer y una familia se siente en un lugar confiable, seguro, en ocasiones, hablábamos también María y yo en alguna de las preparaciones de este webinar, como cuando al final de una consulta, ya cuando se va a ir por la puerta, te dice, perdona María, perdona Cris, perdona Marcé, esta pregunta que tengo, y generalmente en ese momento, ¿no?, del final de la consulta,
es cuando te traen esa duda que realmente es algo vital para ellas, consultarte, preguntarte y que necesita un espacio. Estas entrevistas, a veces desde el centro de salud tenemos como un organigrama muy claro de qué preguntas tenemos que hacer, rellenar para que nos den incentivos, carteras de servicio, etcétera. Y cada vez que damos charlas o que preparamos estas entrevistas, decimos que realmente, bueno, pues ojalá tengamos como bien claro en la cabeza más o menos que queremos explorar, pero sería determinante saber para qué pregunto, porque cada pregunta que lanzamos a la mujer y a la familia va a generar una duda. Las tijeras estaban aquí. Hostia, eran las 6. Hola María, bienvenida. María Fuentes, no he comentado antes y lo puedo hacer ahora como introducción también a una de mis maestras, María Fuentes. O Roser Gallardo o algunas de mis compañeras, traer también que gran parte del trabajo personal que hacemos como profesionales, Marce cuando ha presentado a María Ramos hablaba de su coherencia, que no ha podido presentarla mejor. Creo que también como profesionales una de las cualidades que queremos traer y que creo que tenemos es haber aprendido de otras mujeres y que en la consulta y en la entrevista aprendemos de cada mujer que acuden a esa consulta. Con lo cual, una de las habilidades o de las cualidades que tenemos que tener es la de la humildad. Por muchos años que llevemos, nunca vamos a dejar de tener sorpresa y asombro ante cada proceso de cada mujer y de cada familia y de cada vivencia de ese embarazo o de cada aprendizaje que ese nuevo embarazo nos va a traer. Así que os animo a que cuando hagamos una pregunta tengamos como muy claro el para qué preguntamos esto, qué información queremos obtener de esas familias con esa pregunta. Yo que me veis que me enrollo mucho y soy muy preguntona, me encanta que esas preguntas hagan de espejo para que la mujer al contestarse pueda elaborar ese esquema de vida, ¿no? Pueda responder algunas de las dudas que ella tiene simplemente desde la devolución de lo que ella está nombrando. Cuando ella me dice, ay, Cris, siento que no llego a nada. Y entonces a veces nosotras, te estoy viendo solo a ti, María Fuentes, miramos a esa mujer y decimos, ah, que sientes que no llegas a nada, ¿no? Como que devolver esa pregunta y ella misma a veces puede responderse a eso que nos está preguntando a nosotras. Cuando también lanzo esa pregunta, que decía que para qué, ¿cómo lanzo esa pregunta? Entonces, has hecho ya todos los controles, como dando por hecho, ¿no? No dejando, si lanzamos preguntas abiertas, es más sencillo que entren variedad o variabilidad en las respuestas. ¿Cómo es mi vocabulario? Si en mi vocabulario incluyo varias respuestas, incluyo varios escenarios, es más fácil que se sienta incluida que si acoto muchísimo a la generalidad. Y luego también hablábamos a la hora de preparar esto. ¿Qué estoy haciendo? Estoy mirando al ordenador, estoy mirando a la pantalla, estoy enterneciéndome, estoy mirando a los ojos, estoy conectando con esa persona, estoy atenta, estoy ocupándome de lo que me dice, estoy sintiendo desde otro lugar lo que me está queriendo decir, me llega la información de lo que me está diciendo desde otro lugar. Entonces, en esa escucha activa, es más sencillo poder devolver desde algo muy genuino, que también creo que esa es otra de las palabras que traíamos a este webinar, el que seamos genuinas, ¿no? Va a haber cualidades personales como profesionales, que en esta sociedad a veces queremos ser todas como iguales o idolatramos a algunas compañeras más mayores o a las cuales admiramos y queremos parecernos. Y yo hoy me encantaría que cada una de las que estáis escuchando desde vuestro campo sintáis qué es lo que tenéis que aportar, ¿no? Y algunas seremos como más proactivas. Yo a veces peco de intrusista o de acaparadora ¿no? Pero esa es también parte de mi esencia y otras compañeras serán, ¿no? Como más calmadas, más
más prudentes. Entonces, que valoréis lo que queráis transmitir a las mujeres, ¿no? Si tú no te estás valorando como profesional, si tú no te estás respetando en tus tiempos, si tú no estás poniendo cuidado en cómo tú llevas tu consulta, es muy difícil que eso mismo le estés pidiendo a la mujer que lo tenga, que ponga límite a su jefe o a su jefa, que ponga límite a su pareja, que ponga límite a sus otros hijos para poder ella tener un espacio, para poder gestar desde esta plenitud, ¿no? De que la tripa y el útero se expanda y lata con goce y con placer, si tú no estás trabajando también desde ese goce y ese placer. Así que Vamos más o menos al parto. vamos al parto. Gracias, María, por reconducirme. Vamos a reconocer el parto como una cascada hormonal muy potente. Hablábamos un poquito de que es fundamental que las mujeres dejemos que esta cascada se produzca. Y para ello es fundamental que los profesionales que estamos al lado conozcamos cómo sería un parto fisiológico, que tengamos en cuenta la iatrogenia que podemos causar interrumpiendo esta cascada hormonal. Por lo cual este parto en todos los casos es una experiencia sexual, es una experiencia del cuerpo muy potente y es una experiencia trascendental que se va a quedar fijada en nuestra psique tanto para mi experiencia a futuro como para la experiencia del bebé, incluso para, bueno, ya se habla del linaje, ¿no? De cómo los partos de mis generaciones pasadas han podido determinar un poco el tipo de nacimiento o de parto que yo puedo experimentar. Si quieres pasar a la siguiente diapo, María. Durante todo el proceso vamos a intentar trabajar desde la confianza en lugar del miedo, y la confianza en muchos casos pasa por ver a la persona que tenemos delante, por individualizar ese acompañamiento, por respetar sus tiempos y sus ritmos y transmitir esa conexión que hay en ese momento de tantísima tensión y de tantísima emoción. Y bueno, muchas de las compañeras que estamos en partos y que hemos estado en partos o que habéis vivido en carnes propias el nacimiento, sabemos que se transforma la psique, se transforma, estamos en un nivel alterado de conciencia en la cual el tener a alguien que sea anclaje, que sea tierra, nos ayuda a poder nosotras desbordarnos y poder abrirnos en canal para poder recibir a nuestra criatura. Ahí vamos a diferenciar muy explícitamente la diferencia entre dolor versus sufrimiento. El dolor como experiencia que en ocasiones nos ayuda a desconectar nuestra parte más racional, nos ayuda a buscar un lugar seguro. Algunas pueden vivirlo como intensidad, no como dolor. Y el sufrimiento es algo que realmente tiene que ver más con el abandono, tiene que ver más con la incomprensión, tiene que ver más con el sentirte aislada, sola en este proceso, sin alguien que nos ancle, que nos transmita estoy aquí contigo. Entonces, creo que es muy importante colocarnos desde el estar al lado de y no desde el intentar salvar, ¿no? O evitar esas sensaciones que no van a ser posibles. Y traemos como herramientas, como habilidades, como profesionales que creo que es clave que tengamos, uno reivindicar la ternura y los cuidados como base sólida para que se produzca esa magia, ¿no?, que ocurre en el parto y esa capacidad humana de nacer, la sensibilidad de tener en cuenta los factores, la intuición también. Creo que a mayor años de experiencia y a mayor escucha y a mayor puesta
¿no? Esta frase que decía antes María, de haber leído mucho, pero para en ese momento desaprender todo y conectarte con esa mujer, es hacer caso de esa intuición, tanto cuando sientes miedo y sientes que algo no va bien, como cuando claramente sientes que o la mujer te transmite o la familia que estate tranquila, que las cosas están bien. La calma o la paz, que también en un trabajo que habíamos hecho María y yo también, ¿no? Es como una de los sentimientos que creo que nos acompañan, ¿no? Esa paz de que las cosas son como son, para que en ese momento del nacimiento podamos maravillarnos de la capacidad que tienen criatura y madre para poder realizar el nacimiento y el parto, y el cuidado a esos primeros momentos como clave y esencia en la salud a futuro. Sí, en este sentido pasamos ya como a la fase de posparto y de crianza y desde esta mirada que queremos traer de la perinatalidad para todas las profesionales, ¿no? que estáis hoy aquí y para todas las profesionales que no estén solo vinculadas a estas, que la forma de nacer, el cómo llego a este mundo, va a generar una impronta en mí que va a acompañarme a lo largo de toda mi vida, ¿no? Esta forma de nacer desde este lugar que decía Cris ahora, ¿no? Con una profesional que me está acompañando, que me está dando seguridad, que no me está dando, eh, no se asusta, sino que me acompaña, me respeta, independientemente de cómo sea el parto, que ahí no hemos querido entrar en el tipo de parto. La experiencia del parto y del nacimiento tiene que ver con cómo la profesional la acompaña, no exactamente con lo que sucede, ¿no? Sino como qué clima generamos para que esa cascada hormonal que decía Cris, que es la que puede desencadenar el parto, continúe en el momento posterior para que se pueda instaurar una lactancia, para que se pueda generar ese vínculo, ¿no? que es fundamental para poder sobrevivir, ¿no? Básicamente. Entonces, es muy importante que a partir de ese momento, ¿no? Esta diada madre-bebé que se genera, tenemos que crear el espacio para poder ocuparnos de ambas, ¿sí? De la diada, porque muchas veces en el momento en el que nace la criatura, nos olvidamos de que existe una madre que está que está necesitando estar cubierta, protegida, amada en un lugar seguro y no abandonada a su suerte en una habitación porque a la criatura le ha pasado algo, por ejemplo, ¿no? Y entonces se produce esa separación, que a veces esas intervenciones son muy necesarias para rescatar en un momento de peligro para la vida de la criatura, pero ¿qué pasa con esa madre? ¿Quién se queda con esa madre? ¿Quién la acompaña? ¿Cómo se puede hacer, no? Todo esto que ha traído la perinatalidad y ha puesto encima de la mesa, cómo cuidamos eso es fundamental, porque de lo que pase con esa madre en ese momento depende, por ejemplo, que se pueda interrumpir una lactancia porque del susto en el que la dejamos abandonada a su suerte se desencadena, digamos, una cascada hormonal que es contraria a la producción de oxitocina y de todo lo necesario para que se produzca el vínculo, y muchas veces tiene que ver con intervenciones que hacemos en las que nos olvidamos de que ella también es importante, ¿no? Y de que eso tiene que estar cuidado, ¿no? Entonces queríamos poner mucho énfasis aquí en esta fase, en el cuidado de esta diada y de cómo se construye esa matriz de apoyo que va a poder sostener que esta madre pueda ejercer, ¿no? La labor fundamental de sostener con vida a, a Ya un- está. a una criatura recién nacida, ¿no? Y necesitamos tener conciencia de que si no existe esta matriz de apoyo, eh, se va a generar una situación de mucha dificultad, ¿no? Y la matriz de apoyo no tiene que ver solo con los recursos económicos, ¿no? Y con tener un buen lugar, sino tener un, una buena red, ¿no? de apoyo para que la madre pueda estar sintiéndose, ¿no? en un espacio seguro, para que ella pueda ser el espacio y el lugar seguro para su criatura. No sé si me explico con esto. Es como que muchas veces nos ocupamos de que la madre tenga que ser la única que genere
ese espacio seguro y ese lugar seguro a la criatura, pero si ella no lo siente detrás, no lo va a poder tener. Entonces, más allá de las parejas, más allá de la familia extensa que tengamos, sobre todo hoy en día que se ha profesionalizado todo tanto, las profesionales somos parte de esa matriz de apoyo y de esa posibilidad de que esa madre se pueda sentir en un espacio seguro y en un lugar seguro, sabiendo de nuestra disponibilidad para poder estar, ¿no? Entonces, y así se va a poder establecer esto, bueno, esto que se llama el apego de la madre con la criatura, y así podemos, ya sabemos que cuando no existe un vínculo de apego seguro y estable, se van a desarrollar los patrones de apego, a los que ahora no sé si hay más psicólogas por aquí, pero que llega muchísima gente autodiagnosticada de apego evitativo, de apego ansioso o de apego desorganizado, porque como está en las redes sociales todo el tiempo, ya sabemos que el apego, el tener un vínculo de apego seguro y estable en los primeros años de la vida me genera la base para luego ir por el mundo. Pero es verdad que en este sentido que hablábamos al principio de cómo la maternidad puede ser una experiencia reparatoria de cosas que yo he vivido, de lo que yo no tuve quizá en mi nacimiento o en mi infancia, se me va a abrir por ese proceso de transparencia psíquica que explicaba Cristina, se me van a abrir esas cuestiones. Y de cómo yo viva mi maternidad, puede que esta potencia que tiene enfocada a la maternidad desde la salud puede ser muy reparatoria. Si consigo tener yo esa matriz de apoyo, puedo reparar lo que yo viví y puedo ser una figura de referencia para mi criatura y para que ella se pueda desarrollar en el mundo, ¿no? Y entonces es esto que decíamos al principio, que está todo conectado. Entonces, María, sí. quería traer que los primeros días, especialmente en Mm. hospitales, la madre tiene esa alerta para responder a las necesidades de la criatura, y ese exceso de opiniones, pediatra, matrona, enfermera, auxiliar, hasta el celador da consejos, toda la familia, como que sobrecarga es un estímulo muy disruptor para que ese foco que ella debería de proyectar hacia la criatura lo hace hacia las personas, de decirme que mi bebé está bien, esto que tú traías, ¿no? De Mm. la que vas a traer ahora de lo del pediatra y la madre, pero especialmente importante en esos primeros días en el hospital. Sí, y luego también trayendo un poco desde la perspectiva del trabajo con el trauma, porque también muchas mujeres, cuando por ejemplo se produce una situación en la que hay que hacer una intervención quirúrgica al bebé o a la mamá y se produce una separación, y como han oído hablar mucho de esto, a veces se quedan muy asustadas de mi hijo va a estar traumatizado ya para toda la vida porque nos hemos separado dentro de los 100 primeros días, y queremos traer también como esta idea de que se puede reparar, que de lo que hagamos después con eso podemos hacer mucho trabajo de reparación, y que no es muchas veces como desde esas preguntas que decía Cristina de habéis estado, ¿no? Ha habido separación, entonces ya ahí hay un juicio, ¿no? Es como hay veces que esas cosas suceden y que están al servicio de la vida, que muchas veces gracias a eso la criatura o la madre están vivas y está bien, y se puede reparar el que esos 100 días hayan sido interrumpidos por las razones X, las que sean, incluso por una vuelta a tener que trabajar, porque algunas madres son autónomas y o van a trabajar o su criatura no puede comer porque la madre no puede comer. Y estas situaciones en contextos complejos muchas veces idealizamos cómo tendría que ser una crianza, y entendemos que la crianza es desde un lugar de yo me voy a quedar con mi criatura todo el tiempo, y de pronto hay muchas veces que las mujeres entran en situaciones en las que tienen una idea, pero luego llega la realidad, ¿no? Y te encuentras con esto que dice Daniel Stern, ¿no? De una cosa es el hijo que tú has pensado y otra cosa es la criatura que tú tienes delante, y cómo te conviertes en madre en esa experiencia con la realidad, y eso a veces hay que ajustarlo. Y desde ahí podemos acompañar de una manera, bueno, pues suspendiendo todos los juicios y entendiendo qué es lo que está necesitando esa madre, ¿no? Entonces, por ejemplo, con la lactancia, ¿no? Pues la lactancia, por supuesto que la lactancia materna es lo mejor que le podemos ofrecer a una criatura, pero si una madre lo está haciendo desde la renuncia a sí misma, desde el dolor, desde que siente que ya no puede más y está desconectada y está alimentando a su bebé, pero no está estableciendo un vínculo con esa criatura, pues muchas veces es mejor un buen biberón con mucho cariño y con vínculo y estando establecido, que darle la
estando desconectada, ¿no? Mientras miro el móvil porque en realidad no estoy implicada en ese proceso, ¿no? Entonces esto es muy importante, igual que el tema de dormir, ¿no? De las horas que duermen los niños o que pueden realmente descansar, ¿no? Que cómo les podemos acompañar en todo eso generando un espacio, un tiempo en el que... em, en el que se puedan producir como estas reparaciones básicas, estos ritmos y estos cuidados básicos que puedan establecerse y puedan establecer esta sensación de, este es un lugar seguro, ¿no? Porque he generado como esta experiencia. Y aquí volvemos a lo que planteaba antes también Cristina, con respecto a cómo respetamos los ritmos, ¿no? Y cómo escuchamos qué es lo que está necesitando la criatura y no lo hacemos en torno, por ejemplo, a un reloj, ¿no? Que muchas veces esto había pasado de moda, pero ahora parece que vuelve, ¿no? El número de horas que tiene que dormir, la hora a la que es más adecuada que duerma, que coma, que todo esto, en lugar de escuchar y entrar en relación con lo que está pasando con la criatura. Y también con esto, con respecto a la madre, ¿no? ¿Cuál es un momento ideal para volver al trabajo, ¿no? Yo me acuerdo que esta fue como la primera colaboración que hice con Cristina en su centro de salud, ¿no? De el momento de la vuelta al trabajo. El momento de la vuelta al trabajo no hay un momento ideal. Cada madre y cada criatura, ¿no? Hay que ver cómo es ese momento, ¿no? Y luego veíamos también esto de cómo hay muchas cosas que tenemos en la teoría, que nos gustaría que fuera, em, y luego pasan otras cosas, ¿no? Porque muchas veces hemos idealizado que me voy a quedar en los primeros días con mi criatura y voy a entrar en esa cosa oxitocínica y enamorada, pero entonces de pronto aparecen cosas como que no puedo dormir, estoy irritada, no me he podido duchar, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes de generar una buena matriz de apoyo para que la madre pueda hacerlo, ¿no? Y que si se encuentra con todas esas cosas pueda tener un lugar de no juicio donde a lo mejor mm, podamos legitimar lo que está sintiendo, que no es a lo mejor lo que ni siquiera ella pensaba que podía sentir, ¿no? Que muchas veces en esto se sienten muy cuestionadas, sienten mucha vergüenza, mucha, ¿no? Como mucha culpa, mucha dificultad de compartir. Y esto es verdad que los espacios grupales, en cuanto uno abre esa puertecita, de pronto todas empiezan a decir, qué bien, ¿no? Como que he podido sentir esto y no me convierto en peor madre o lo que sea. María, comentar con la lactancia que habías nombrado anteriormente, que en ocasiones mi deseo es dar el pecho y constantemente tengo problemas y a veces como profesionales nombramos que tu cuerpo tiene una historia y tiene ¿no? Una biografía y que quizá alguna mujer pues ha tenido abusos que ni siquiera es consciente que habían sido abusos, ¿no? La manera de haber sido explorado por un pediatra cuando era niña o con algún familiar o con alguna pareja al inicio de mis relaciones íntimas y eso ha generado un rechazo o una dificultad de relación con mi propio pecho que cuando de repente llega un cachorrito a engancharse sistemáticamente de manera reiterativa, a mí se me despierta esas sensaciones desagradables que me hacen que rechace a este bebé. Cuando lo nombro, podemos a veces poder poner conciencia, pero que el cuerpo no miente, como que, ¿no? Que el cuerpo habla y que hay que escucharlo. Si yo estoy teniendo sintomatología en el cuerpo constantemente, pues podemos nombrar como profesionales cuáles serían las causas más frecuentes o nombrar esto, ¿no? De los abusos sexuales o de vivencias en torno también al sistema médico, de violencias que hemos podido experimentar, que tú nombrabas antes en los tratamientos de fertilidad, pero de nuestra historia vital, que pueden dar o no explicación a lo que está aconteciendo ahora en la crianza. Y quería Sí, perdona. no, no, María, solamente que a veces como profesionales hablamos desde nuestros propios privilegios, ¿no? Desde tener toda la información, poder comer aguacate, poder permitirme un permiso sin sueldo, poder ir a la playa para que le dé vitamina D, o sea, como que también bajar a la tierra y a la realidad de cada uno y de los valores de cada uno y tal, para salir de nuestros propios privilegios cuando estamos dando recomendaciones o sugerencias a la persona que tenemos delante. Sí, y en este sentido también con lo que traía Cristina, de cuando puede haber una posible sospecha de que ha habido abusos, de que ha habido
bueno, agresiones sexuales que ha vivido la mujer y que en este periodo, con esta transparencia psíquica, pueden emerger a la conciencia o puede haber sintomatología en el cuerpo, hay que ser extremadamente delicada porque muchas veces eh, lo nombramos, lo interpretamos y decimos, es que a lo mejor lo que te pasa es que estás rechazando a tu bebé porque alguien abusó y el aparato psíquico ha hecho mucho esfuerzo por encapsular eso para poder sobrevivir y abrirlo de cualquier modo y de cualquier manera en estos momentos puede ser muy peligroso. Y sobre esto queríamos poner mucha atención, ¿no? Como mucho cuidado con cómo se nombran estas cosas, porque, por ejemplo, es verdad que eso emerge a la conciencia y a veces pasa en la consulta de psicología perinatal. Llegan con esta lactancia, con todo esto, y se ha abierto un tema de los abusos. Y lo primero que hay que hacer, desde mi punto de vista, es eso, intentar dejarlo fuera porque no es el momento de abrirlo y tratarlo en este momento. En este momento hay que estar al servicio de otra cosa y que tenemos que acompañar a la mujer, darle la seguridad, la fuerza para que lo pueda hacer y llegará un momento en el que eso se pueda hacer con muchas más garantías, que no sea desorganizar una madre con la angustia que eso genere y a la vez, entonces estamos interrumpiendo el vínculo con su criatura y demás. En este sentido, que tener mucho cuidado porque hoy en día hay demasiadas formaciones y demasiadas cuestiones sensibles al trauma y todo el mundo sabemos mucho de trauma y nombramos cosas en momentos que son muy inadecuados. Y este momento concreto del parto, por supuesto, y del posparto y de los primeros 2 años, diría yo, no son momentos para abordar traumas del pasado, son momentos como para sostener, para apuntalar, para un enfoque salutogénico para poder sostener y eso lo recogemos como profesionales y ya lo trataremos a posteriori, pero a veces entramos como elefantes en cacharrerías, rompemos todo y lo que hacemos es retraumatizar porque no estamos siendo lo suficientemente delicadas y acompañando en este momento otra cosa que no es esa. Aunque se produce este fenómeno de transparencia, es verdad que sucede, pero no siempre es el momento de tratarlo. Entonces, en este sentido, bueno, ya hemos comentado que generar, ¿no? y ser ese espacio, ¿no? seguro y entonces hablar de qué disponibilidad tenemos, decirles que puedan tener cierta capacidad de previsión de cómo va a ser nuestra disponibilidad, ¿no? como profesionales. Y esto es muy importante. Trasladárselo a las mujeres para que se puedan sentir en ese espacio seguro, ¿no? Y en este sentido, ¿no? También es muy importante la responsabilidad afectiva que tengamos nosotras con respecto a esa relación que estamos teniendo con la diada con la que estamos trabajando, porque de cómo esté yo, de cómo diga yo las cosas, va a afectar y yo tengo que hacerme cargo de esto también. Entonces vamos a seguir, Cris, para que nos dé tiempo, bien, con la Vamos muy bien, ¿eh? Como última parte de este webinar, y vamos a traer o traemos también las situaciones de duelo perinatal, que sería el duelo que acontece en cualquier semana de gestación hasta el nacimiento, los días posteriores al nacimiento. Es una experiencia muy impactante. En gran parte de la sociedad está silenciado, sigue siendo un tabú, cuesta hablar de ello. Aparece la culpa en gran parte de las familias y muchas de ellas nos traen o se replantean muchísimas cuestiones vitales, desde su fe, si es que eran religiosos, hasta por qué me está pasando esto a mí. Incluso nosotros como profesionales tendemos a garantizar la, eh, el resultado si siguen unas normas, ¿no? Parece que hay implícito un mensaje de si te tomas las preconcepcionales, las pastillas, si sigues los controles de embarazo, si vas a este hospital que es de última generación, tal, voy a tener el bebé sano que a priori toda familia desea. La realidad es que no siempre esto es así, ni tampoco está relacionado a veces con ese hacer las cosas como tocan. Este acompañamiento médico, ojalá que pudiera traer un poquito más de incertidumbre y que pudiéramos trabajar un poquito más la incertidumbre y el manejarnos en el esperar,
en el ser más flexibles con lo que está aconteciendo y que podamos validar cualquier emoción que surja independientemente de las semanas de embarazo que tenga la familia que ha perdido a la criatura. Que no relacionemos semanas de embarazo con intensidad de dolor. En la manera, una vez dado el diagnóstico, que como claramente todas sabemos y creo que es importante cómo se da la noticia, hemos hablado antes en el parto de la ternura, pues aquí la sensibilidad todavía mayor la cercanía, la disposición. Una vez dada la noticia, el manejo de estas situaciones, en muchas ocasiones damos pocas opciones para poder, bueno, pues dar a luz, parir a este bebé que ya no tiene, que está muerto. Entonces, hay profesionales y hospitales donde el manejo expectante sí que está incluido dentro de las opciones que se dan, pero en muchos sitios no. Entonces, habría pues esta dicotomía entre un manejo expectante y un manejo con más intervencionismo, como puede ser un manejo médico con medicación o legrado o cesárea, dependiendo de la edad gestacional. También en algunos entornos parece como que si lo manejo de manera expectante es más saludable a nivel mental. Y como muy bien ha traído María antes, vamos a individualizar, no por esperarme eternamente a que me ponga de parto y expulse bueno, lo que ya queda del embarazo, voy a tener un mejor desenlace. Normalmente un duelo más saludable está unido a tener a disposición toda la información, a tener disponible todo el apoyo necesario para poder vivirlo desde un lugar de, como sale en la siguiente diapo, María, pues enlentecer los procesos para poder ir integrando qué etapas estoy viviendo, poder conocer las opciones reales de mi entorno, dependiendo en cada sitio voy a tener unas opciones y dependiendo de la edad de gestación del embarazo voy a tener unas opciones u otras, validando, como decía, cada emoción que vayan saliendo y pudiendo ser acompañadas y en todo caso siempre con una relación vincular con el profesional, con las familias o entorno que pueda tener. Y de la diapo anterior, María, pues que habitualmente, tanto, bueno, en todas las etapas, pero especialmente en la de duelo, es fundamental el que podamos ofrecer rituales o espacios en los cuales conectemos con la belleza, ¿no? Esos rituales en los cuales yo mm, me doy dignidad a la muerte. Esto es importante frente a a la asepsia o al no pasa nada o al vamos a ir rápido para que esto pase. El no nombrar las cosas o ponerle nombre, ya sea al bebé, hablar de muerte, hablar de despedida, hablar de duelo. Y lo que mayormente nos reclaman las familias a los profesionales es presencia, es estar, es ser proactivos, es encontrarse otra alma, otra persona cerca que empatice con el dolor que yo estoy sintiendo, aunque a veces no pueda ponerse en mi lugar porque no puede vivir el dolor tan profundo que yo estoy sintiendo. Bueno, entonces, La Ay, última, María. ¿por qué ha saltado aquí? Se ha saltado un montón. Perdonaré. Aquí. Entonces queríamos como cerrar haciendo una recopilación de todas las habilidades que hemos ido nombrando y sobre todo hablar de una que nos parece fundamental, que es la autorregulación, ¿no? Para poder hacer todo eso que hemos venido nombrando, que tenemos que hacer como profesionales para poder acompañar, todo eso tiene que empezar y tiene que partir de que yo pueda estar autorregulada, de que yo pueda manejar mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos, que yo haya tenido ese espacio seguro
donde yo pueda descansar, donde yo me pueda cuidar, donde yo pueda respetar mis tiempos, mis ritmos, ¿no? Porque muchas veces las profesionales que en esta... en este arquetipo de las grandes sanadoras en las que nos encontramos fundamentalmente las mujeres, ¿no? Nos olvidamos de nosotras mismas con tal de cuidar y de estar disponibles para las demás, ¿no? Y en eso nos estamos perdiendo. Y muchas veces, cuando yo no estoy eh, atendiendo a mis propias necesidades básicas, muchas veces no soy capaz de poder estar en esa presencia, con esa calma, con esa... Y no porque no quiera, no porque no sepa, sino porque simplemente estoy yo desregulada, porque muchas veces son cosas tan básicas como no haber dormido, como tener hambre, como no haber podido descansar, como no tener unas vacaciones, como no tener un sueldo digno. Todo esto, por todo esto también estamos atravesadas las profesionales y tenemos que ser muy conscientes y hacer un trabajo en esta autorregulación, en este poder estar yo, en esa calma, en cómo llego, ¿no? Cómo llego a la consulta. Veíamos también esto, ¿no? ¿Qué hago yo entre una paciente y otra? O si van pasando una, otra, y no hay un tiempo ni para respirar, ni para poder conectar, ni para poder leer la historia de con qué viene esta mujer y qué es lo que trae, ¿no? ¿Qué le pasa a esta familia? Entonces, bueno, ¿cómo podríamos, o sea, dedicarle un tiempo a esto y darle ese espacio fundamental para yo poder estar en mí misma y poder estar en esa apertura que me va a permitir respetar el proceso, los ritmos de las personas que acompaño. Me va a poder permitir tener esa sensibilidad para poder acompañar, para poder suspender mi juicio cuando yo estoy estresada y mi cortisol, ¿no? Y mi sistema nervioso está el simpático funcionando a tope, es imposible que yo pueda suspender todo juicio. Se me van a poner por delante todos los protocolos porque se me van a activar todos mis miedos y voy a tratar de intervenir porque el susto se está apoderando de mí, ¿no? Entonces, si yo no estoy regulada, es imposible que pueda contactar con mi ternura. Hemos vuelto a poner la sensibilidad porque nos parece muy importante y lo repetimos hasta la saciedad, el poder estar en calma, ¿no? El poder establecer un vínculo. Si yo no estoy regulada, si yo no estoy nutrida, si yo no estoy bien, es imposible que yo pueda dar y que yo pueda sostener, que es lo mismo que decíamos que tenemos que hacer con la mamá. Para que una criatura esté bien, la mamá tiene que estar bien. Y para que la diada mamá-bebé estén bien, las profesionales también tenemos que estar bien. Si no, es muy difícil que lo podamos hacer, ¿no? Y queríamos traer así como última cuestión la importancia de la reflexión, ¿no? De la reflexión y de poder tener un tiempo y un espacio donde poder parar a pensar yo conmigo misma, reflexionar sobre cómo ha sido mi práctica, pero también la importancia del trabajo en equipo, de tener espacios o webinars como estos que queremos por eso dejar una parte del webinar para poder compartir con otras profesionales, para poder reflexionar sobre cómo es mi práctica, no solo mi práctica técnica, sino también cómo es lo que yo estoy sintiendo, qué es lo que necesito, qué desafíos me estoy encontrando, con qué dificultades, ¿no? Y, y esto nos parece que es muy importante para poder continuar. Entonces, bueno, tenemos aquí la bibliografía que estará como una serie de libros con los que nos hemos basado para, no para hacer la presentación, sino como que nos parecen fundamentales y con los que hemos crecido nosotras y desarrollado como profesionales, algunas páginas web para que podáis tener. Y bueno, y hemos hecho también referencia a estas ilustradoras que nos han ido acompañando a lo largo de toda la presentación. Entonces, queríamos dejar esta última media hora. ¿Hemos sido puntuales? Ay, sí, qué bien. Para abrir un espacio de compartir, de traer preguntas, desafíos, no sé, dudas, algo que no haya quedado claro también, por supuesto, del webinar bueno, o lo que os surja. Nayeli ha sido la última que ha hablado, que ha expuesto que le ha parecido interesante. No sé si tiene algún caso concreto que se le haya venido a la mente cuando ha leído el webinar de situaciones complejas que queramos, porque María y yo cuando hemos estado preparando la presentación constantemente nos resonaban casos en los cuales pues
bueno, hemos ido como explorando qué habilidades hemos utilizado o hemos necesitado para poder acompañar de una manera adecuada estas situaciones, ¿no? Entonces, no sé si Nayeli, que había escrito, tiene algo que contarnos o alguna otra compañera. Mar Mar tiene tiene la la mano mano. levantada. Ah, Mar maravilla, Mar. Rodríguez. Muchísimas gracias. Perdonad que ahora transito en el coche. Me ha venido precisamente a la cabeza en zona rural, pues bueno, no tenemos muchas mujeres embarazadas, pero es verdad que las médicas de familia vemos criaturas y madres embarazadas. Y tengo muy presente cuando os he escuchado hablar, y os lo agradezco mucho por el tema del trauma y el duelo perinatal, a una mujer precisamente a la que no le dejaron hacer el ritual de despedida, ¿no? Tuvo que parir una niña que estaba muerta, ya de casi 9 meses, y como todo el entorno de pueblo, desde la mejor intención, pues tú no te preocupes, pues tienes otro y ya está, tiene 3 peques, ¿no? Y todavía, alguna vez en consulta, después de un año de confianza, una de las veces pudo sacar que ella está todavía viviendo ese proceso, ¿no? Mm. Y en Madrid no conozco muchos lugares que estén trabajando duelo perinatal muy, muy anterior, es decir, de hace 12 años, ¿vale? Eh, eh, ahora sí que hay más Ahora te perdemos, Mar. edades, pero claro, he podido ofrecer es escuchar y validar que ya está. Simplemente eso, que el duelo, hay recursos cercanos a nuestra zona para trabajar duelo perinatal. Sí, pero yo decirte una cosa que no sé si te he entendido bien, Mar, que dices que es un duelo de una pérdida de hace 12 años, ¿no? ¿Lo he entendido bien? Sí, sí, de hace mucho tiempo, pero que periódicamente eso emerge y yo conozco a esta paciente desde hace 2 años y medio solo, ¿vale? Hasta que lo ha podido sacar, ha pasado un año y pico, es decir, con Mm. muchos malestares que, bueno, pues un día como cuando preguntas, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿A qué atribuyes según qué cosas? Mucho miedo por sus otros hijos, ¿no? Como que eso sí que yo ahí algo de percepción tuve, ¿no? Porque, y claro, no siempre las personas pueden permitirse hacer una psicoterapia, me explico. Entonces, bueno, pues ahí va como arrastrando esa dolencia que influye también mucho en malestares corporales. Claro. Y bueno, pues ya está. Simplemente era compartir eso, como habíais dicho, se sabía. Y yo creo que ella sí que una de las cosas que repite mucho es que no la dejaron despedirse, que no la dejaron llorar, que da igual, que ya tendrás otro, ¿no? Esto que se dice mucho en los pueblos. Bueno, mujer, pues si eres joven, ya tendrás otro. Claro, lo que pasa es que esto, con esta cuestión del hilo es importante y podría ser interesante para ella que eso que ella no pudo hacer lo pueda hacer ahora, ¿no? Desde con algo como de creatividad, de poder ir algo que rescatara, si le puso un nombre o no, ¿no? Como esta importancia de los rituales, de poder hacer un cierre con todo eso, con una profesional que por fin se ha abierto a escuchar eso, ¿no? Y el poder trasladarle que es importante que ella pueda cerrar ese proceso, que le pueda dar, si es una persona de tradición católica, que no lo sé, pero es como que le pueda dar sepultura, ¿no? A esa criatura, aunque no tenga la criatura, pero sí puede ser con cualquier elemento que ya le pueda ayudar y que pueda, a veces estas cosas normalmente se abren o pasa mucho que se abren casualmente en torno a la fecha que ha sucedido eso, ¿no? Y digamos que cuando ella ha perdido esto, de pronto empiezan ciertos malestares, ciertas situaciones, y que si tenemos esto en cuenta y podemos abrirle la pregunta y decirle, claro, es que, ¿no? Esta cuestión de los rituales... o sea, esta reapertura de ese dolor tiene que ver con que estamos en torno a la fecha de esto que sucedió, ¿no? Y entonces poder hacer en ese momento eso que no pudo hacer, a la psique le sirve y al inconsciente le vale mucho cuando podemos hacer eso y le ayuda a cerrar esas heridas, que es algo que está permanentemente abierto y que a veces no, bueno, pues lo que tú dices, que no siempre se puede acceder a una psicoterapia, ni a un espacio, ni a los espacios de duelo, en realidad son pérdidas muy recientes, ¿no? Y son muchos grupos de apoyo madre a madre, entonces una cosa de hace 12 años no se puede hacer, pero darle ese espacio de ritual y que ella lo pueda cerrar
en torno a la fecha y que pueda celebrar, ¿no? Y que pueda ir a despedirse, ¿no? Y tenga un sitio donde ir, eso ayuda muchísimo, muchísimo a poder hacer el cierre. Mar, un Muchas gracias. caso, Sí. un De caso todas muy parecido. maneras, una cosa que pasa en zona rural, no siempre, es que ella sigue celebrando el cumpleaños, pero lo tiene que hacer a escondidas, porque entonces dicen que está loca, ¿vale? O sea, es Claro. un caso muy complejo, simplemente era que me ha venido lo de rituales, no quiero eh, monopolizar y además pues en breve me voy a quedar sin cobertura. Vale, Mar, te lanzo. ¿Puedo, María? Sí, sí. Dentro de la bibliografía hemos puesto varias páginas de apoyo al duelo para todos los profesionales, Una manita, La red El hueco de mi vientre, especialmente a Contracor, porque hay también muchos casos de interrupciones legales y creo que la de Quiero abortar. .org, que también ayuda con todo este tema, facilita todo lo que sean trámites legales, etcétera, que a veces son terriblemente tediosos y nos podamos dedicar más a lo emocional o a lo de compañía. Y te iba a trasladar simplemente un caso no muy lejano de una mamá que también decidió no verlo. En ese momento para ella rompía esta muerte, rompía su vida ideal, que dice, es que mi vida era ideal hasta el momento en que falleció mi bebé, así que no quiero verle. Y años después como que necesitó ver a ese bebé. Entonces, con una amiga o una arteterapeuta dibujaron el dibujo del bebé con la descripción de un familiar que sí que lo pudo ver y desde ahí volvieron a conectar con esta criatura. O sea, como dentro de su círculo que tú hablas de lo rural, de que tiene que hacerlo en soledad, creo que siempre, tú que tienes tan buena maña para encontrar, siempre hay alguien, siempre hay la que teje, siempre hay la que cocina, siempre hay la que cortan leña juntas, la que tal, que le apetece a través de algo recordar a esa criatura, ¿no? O nombrarla o ponerle un espacio. Hay Y luego otra algún... cosa, perdón, otra cosa con esto también, en esto que decíamos a lo largo de toda la presentación, entender el contexto en el que está esta mujer, que a veces proponemos hacer rituales muy maravillosos, ¿no? Y incluido, por ejemplo, a veces con profesionales que proponen, pues cogemos la placenta y es que igual la mujer no quiere hacer eso y le espanta y le proponemos una cosa que está absolutamente desconectada de lo que es ella. Entonces, abrirle la pregunta de, ¿y tú qué necesitarías? ¿No? A lo mejor es, ¿tú qué necesitarías para poder despedirte? Y que sea ella quien lo construya, porque muchas veces les imponemos nuestros rituales desde nuestra propia cultura, desde nuestras propias expectativas, desde lo que nosotras hemos hecho, ¿no? Y a veces ellas necesitan otra cosa, ¿no? Entonces, tener mucho como esta sensibilidad, esta cuestión de ¿y tú qué? Porque lo que es mejor para mí a lo mejor no es lo mejor para ella, ¿no? Ni lo que teóricamente sabemos, a lo mejor ella, yo qué sé, necesita hacer lo que sea, X, ¿no? Desde ahí. María, desde el chat hay 3 preguntas. La primera, nos han preguntado sobre madres que no tenían planificado la maternidad, se quedan embarazadas y viven con muchísimo sufrimiento, tanto el parto como la lactancia. Hmm. Eh, Bueno, a mí me parece que aquí hay una cuestión que además quiero traer, que es un caso reciente en mi consulta también, de muchas veces que no querían ser madres y son madres por distintas violencias, pero también muchas veces madres se está empezando a nombrar ahora, que se han quedado embarazadas con la pareja con la que habían proyectado ser, ¿no? Tener un Lidia. proyecto de familia, pero que la persona como que la ha engañado en el momento y ha eyaculado sin que ella quisiera, ¿no? Y entonces ahí entra mucho conflicto porque en ese momento ha habido como un no consentimiento por parte de ella, pero en realidad sí que había un deseo compartido y se genera ahí como una situación bastante compleja de cómo viven esto de esta relación como con la maternidad. Yo sí quería ser madre, pero no sé si era este mi momento más adecuado, ha sido como una imposición y entonces a mí me parece que abrir esto, a mí me parece que esto hay que abrirlo en contextos de máximo cuidado y en un contexto terapéutico en el que realmente se pueda una persona enfrentar con esto de igual yo no quiero ser madre y estoy aquí ejerciendo algo que no me está gustando, lo estoy viendo con mucha dificultad y cómo poder sacarles que igual pueden hacer una función, o sea, cómo pueden sostener con vida a esa criatura, pero
y eso sería suficiente, ¿no? Como en este concepto de Winnicott de la madre suficientemente buena, ¿qué sería suficiente para ti para vivirlo con, con la culpa justa? Porque a lo mejor muchas veces hay una imposición, esto que decíamos de la idea de es que yo tengo que hacer una lactancia porque es lo mejor, ¿no? Y es como si tú no querías ser madre, ¿por qué tienes que dar la teta? Además, y, ¿no? Y ha pasado todo esto y a lo mejor puede hacerlo desde otro lugar mucho más amoroso y vincularse de otra manera, porque eso sí que sería importante, respetando eso que le, ¿no? Ese rechazo que ella está sintiendo, porque muchas veces es que el rechazo a la criatura es de las cosas más difíciles de poder acompañar y de más difíciles de poder reconocerse, ¿no? Y poder decir que a veces pasa, a veces pasa, a veces hay madres que no, que esta cosa del amor no les surge, a veces pasa. Es muy doloroso, es muy duro, pero a veces pasa. Y entonces, ¿cómo generarle, no? Ahora que veo aquí esta matriz de apoyo, en el que diga, bueno, tú no puedes, pero igual hay una abuela que sí, igual hay una tía que quiere, igual hay alguien que sí, y tú eres la mamá y tú vas a traer el dinero a casa y todas estas labores que estoy poniendo un suponer, ¿no? Todas estas otras labores que te están resultando muy difíciles, igual las puede ejercer otra persona. ¿Por qué tiene que ser tú desde el rechazo? Porque ahí estaríamos en algo que está entrando, que se produce, que es como el doble vínculo, ¿no? Esto es muy, muy teórico, de una teoría psicológica en la que hago un como si me estuviera vinculando, pero en realidad no me estoy vinculando, y eso para la criatura lo que genera es un apego desorganizado, porque no entiendo qué es lo que está pasando. Y sería mucho más honesto decirle a esa madre, bueno, no sientes esto, veamos cómo lo puedes hacer para que la criatura se pueda vincular con lo que sí que existe de verdad, porque no hay nada peor que vincularse desde desde ese como sí, con algo que no es verdadero, porque eso va a generar muchísima angustia, muchísima ansiedad, y eso a la vez repercute en que la criatura esté más intranquila, esté más inquieta, como está sintiendo ese rechazo que no está siendo nombrado, se pone mucho más irritable, con lo cual genera más irritación en la madre y se genera un círculo vicioso que es terrible para ambos, ¿no? Y muchas veces y terapéuticamente es más sano poder establecer esa distancia, poder nombrarlo para poder hacer algo que sea más sano para los dos, ¿no? Esto es un poco como yo lo veo, no sé qué piensas tú, Cris. Que Marce te ha descrito maravillosamente qué es la coherencia. Entonces vamos a tener coherencia en toda nuestra práctica. Y luego hay una cosita que es lanzarnos los pensamientos. Consuelo Catalá hablaba de la matriz, ¿no? ¿Cómo la has llamado, María? La La red matriz de matriz. apoyo. Matriz de apoyo. La matriz de apoyo, y según estaba escribiendo, tú estabas nombrando ese concepto, María, de manera impecable. Entonces, no puedo estar más de acuerdo en traer al webinar que ser auténticos, ¿no? Conectar con lo que realmente... yo siempre digo que los bebés se van a adaptar a la mujer cirquense que cada día vive en una ciudad, a la mujer trabajadora, tal. Lo que no es la disociación. Esta de quiero, pero no me sale. Es como estoy en pareja contigo, pero realmente quien me gusta es el vecino de enfrente. Entonces, estos mareos y estas complicaciones que a veces ¿no? Estas pajas mentales que a veces nos hacemos son lo que realmente dificulta muchísimo el acompañamiento y la vinculación honesta desde donde traemos. María, vengo a traer también de los mensajitos Pero que un Antonio... segundo, es que quiero añadir una cosa con respecto a esto, discúlpame, que No, es no. cuando incorporamos la perspectiva de género y todo lo que el feminismo ha traído, es que la maternidad es una elección que tenemos que hacer. Y muchas veces presuponemos que las madres no tenemos que sentir el amor y ser amorosas y ser de una determinada manera, y a veces no es así, porque muchas veces se llega a la maternidad por muchísimas violencias y por muchísimas presiones en las que en realidad una mujer no está siendo tan libre para decidir, aunque supuestamente lo decida, pero hay otros mandatos y otras ataduras inconscientes que le hacen pasar por ahí, ¿no? Y ahí se van a reactivar y muchas veces todo ese rechazo y toda esa cuestión tiene que ver con no sentirse cuidadas ellas y se les reabren cosas del pasado, y ahí sí que podemos ir a trabajar, ¿no? Ah, voy a cuidarte a ti, y si tú te sientes cuidada, igual tú sientes también capacidad de cuidar, o a lo mejor no. Y a lo mejor una forma de cuidar muchas veces es reconocer: yo no puedo más, que lo cuide otra. Y yo voy a traer también otro concepto, María,
no puedo estar más de acuerdo contigo como siempre, en traer también el goce, el placer. Entonces, conectar con el goce y con el placer en todos los aspectos de mi vida. Entonces, si a mí me da goce, ¿no? Como tocarme la nariz o la oreja, como que poder explorar que también la maternidad puede ser hacer lo que te dé la gana, entendiendo, como yo les digo, menos el límite de tirarlo por la ventana, que pasarle el bebé al vecino, pero quitando ese límite, como que las reglas las marquemos nosotras, ¿no? Como que podamos reírnos. Una íntima amiga mía me decía, es que me he sentido años culpable por sentir orgasmos cada vez que mamaba a mi bebé. Digo, es que hasta cuando tenemos gozo nos sentimos culpables, ¿no? O sea, que esta situación de dolor, María, se puede dar cuando llego a la maternidad desde mucha violencia, pero a veces también como que el disfrutar y el sentir placer por hacer cosas que no son lo que se supone que se espera, también nos puede, ¿no? Gozo al volver a mi trabajo y dejar la criatura, gozo por quedar con mis amigas un rato, gozo por dormir a pata suelta y que otro, o sea, como que reivindicar un poco ese placer. Y reivindicar también la perspectiva social, claro, es que tener toda la paciencia necesaria que hay que tener para acompañar a una criatura cuando está teniendo un cólico por la tarde, si no he dormido en toda la noche porque al día siguiente me he tenido que ir a trabajar, pues es que no tengo paciencia. Es que también hay una realidad que se impone, que es que la paciencia requiere de unas condiciones, ¿no? De esa matriz, de ese estado en el que podamos generar unas condiciones que son óptimas. Y desde luego vivimos una situación en la que con 16 semanas más las 16 semanas, bueno, todo este lío que no ha lugar a entrar, pero desde luego son condiciones de violencia estructural para que no se pueda desplegar y no se pueda desarrollar esto. Y muchas veces las mujeres vienen a la consulta, que esto lo hemos hablado Cristina y yo, que a veces vienen pidiendo una psicóloga y lo que necesitan es una abogada, por ejemplo, en realidad mucho más, o necesitan unas mejores condiciones porque no es una cuestión de responsabilidad solamente de la persona. Y esto también creemos que es muy importante traerlo, ¿no? Y que yo creo que esto, em, si perdemos esto de vista, lo que hacemos es, ¿no? Esa viñeta que decíamos, ¿no? Que aparecía de Maitena, ¿no? De que las mujeres son culpables de todo lo que pasa. Y es como, mira, no, no. Y traer también, que lo ha nombrado antes María, pero el tema de las redes sociales, estás como buscando información que te responda a las preguntas que tú tienes allí delante, ¿no? En lugar de, yo intento poner el ejemplo de que esto es una relación de amor. Entonces, en las relaciones de amor es muy difícil como poner nombre a todo y entonces esta búsqueda constante en redes o en Wikipedia o en la IA o en nos hace como establecer criterios de lo que está bien y de lo que está mal. Antes nombraba María los tiempos y cuántas mujeres no vienen y me dicen, mañana cumple 6 meses, ¿qué alimento le empiezo a dar? O a que la madurez estomacal de tu bebé es mañana y no hoy, o no es dentro de una semana. ¿Cómo tú estás? ¿Tienes disponibilidad? ¿No? ¿Te has incorporado al trabajo? ¿No? ¿Te apetece? ¿Quieres cocinar? ¿No? Como que abrir un poco o flexibilizar las decisiones que tomamos en relación a la maternidad. Os hacen también una pregunta por si podéis explicar alguna experiencia sobre partos de bebés intersex, si tenéis alguna experiencia para compartir. Yo experiencia no tengo. Así Yo que antes, Mercé, cuando he nombrado un poquito de que cuando acompañamos ya sea el embarazo, el parto o el puerperio, incluyamos a todo, ¿no? Pues es como preguntarle, ¿no? Tu criatura, ¿cómo quieres que la nombremos? ¿Cómo quieres que sea llamada? Mientras el bebé no hable, pues creo que la madre o la persona responsable de esa criatura va a ser la que, ¿no? Con la que nos comuniquemos. Creo que en la consulta siempre intentamos no poner calificativos, qué fuerte, qué gordito al chico y qué bonita, qué rica, qué guapa a la niña, ¿no? Entonces tener cuidado con o ser conscientes de todo este tipo de lenguaje y luego normalizar un poco o sea, como quedarnos en el presente. Marce, o no me acuerdo, creo que ha sido Aimi la que lo había planteado, no sé, Asmi, quien había planteado esta pregunta. Entonces, como que
Si aparecen muchos miedos, como llevar a recursos, que también traigo María ahora, el recurso que había dicho Antonio, que había un enlace donde había muchos recursos, desde FEDAP también hay muchos recursos para duelo. Em, bueno, pues si esta persona, esta madre, esta familia requiere de asociaciones intersex donde ponerse en contacto con otras familias, pues ponerla en contacto, ofrecer una consulta abierta desde el servicio de centro de salud, que estamos Mar, yo y algunas compañeras que estáis aquí como espacios en los cuales tener más flexibilidad para poder abordar alguna situación que pueda ser de inquietud. Pero vamos, concretamente yo no he tenido ningún caso tampoco en el cual se me haya presentado, aunque sí que hemos tenido una formación específica en atención primaria en Madrid para acompañar transiciones de género. A mí me parece que con esto, como imagen para poder darla, me parece que desde este planteamiento que hace Daniel Ester de del nacimiento de una madre, ¿no? Y de cómo vamos ajustando, nos hacemos una expectativa a lo largo desde que deseamos y desde que nacemos, vamos proyectando un deseo, una imagen sobre lo que va a ser nuestra criatura, y luego eso se tiene luego llega un momento en el que eso hay que ajustarlo con la realidad, y eso lleva de un proceso de tiempo, y no podemos tener protocolos y cada quien lo va a hacer de una manera, ¿no? Desde esta situación de tener una criatura intersex, desde cuando nos hacen un diagnóstico de una discapacidad, de lo que sea, requiere de un tiempo y de un proceso de poder ir ajustando el bebé que yo me había imaginado con la criatura que yo he tenido, de la maternidad que yo me había imaginado con la maternidad que luego sucede, ¿no? Entonces, también entender que todo esto son procesos y que requieren de mucho tiempo, y que creo que las habilidades necesarias son las mismas. Por supuesto, formación, ¿no? Y tener conocimientos al respecto, pero si yo tengo la sensibilidad, el respeto, el acompañamiento, no tengo prejuicios, sino que me abro a las preguntas y a las inquietudes, creo que podría ser una buena forma de acompañar también por aquello de salir de esta cuestión súper omnipotente que a veces tenemos las profesionales, que tenemos que saber de todo, y hay veces que hay de cosas que no sabemos y no pasa nada por no saber. Puedo ser igualmente sensible, empática, acompañar, escuchar, y desde la humildad que decía Cris también antes, ¿no? Que lo rescatábamos, decir, bueno, yo de esto no sé, te derivo, ¿no? Te paso estos contactos, ¿no? Estas páginas web, estos grupos de apoyo que son están más especializadas que yo, ¿no? Tenéis un montón de felicitaciones en el chat. Yo quiero rescatar alguna de las cosas muy potentes que habéis dicho. Creo que da para un libro todo lo que habéis dicho de interés. Habéis hablado de tener una visión amplia en la mujer embarazada, de sus posibilidades, del entorno, de posibles situaciones que puedan estar viviendo, de la importancia del lenguaje no verbal, de las sanitarias cuando acogemos y atendemos a estas personas, también del concepto del EPOG, la suspensión del juicio, aplicable a todas absolutamente las actuaciones que tenemos en el apoyo y en la atención, en que la preparación al parto debería ser la preparación a la maternidad también, ¿no? Como un poco el manual de instrucciones para cuando llega el bebé, y la importancia de los grupos de crianza. eh, Esa actitud de aprender de las personas que atendemos desde la humildad, y de respetarnos en nuestra propia esencia para atender a estas personas también. El goce y el placer, que yo creo que deberían estar como en las consultas, debemos gozar y sentir el placer de ayudar, de sostener, de acompañar. Y yo creo que la guinda para mí de lo que habéis dicho es que es posible la reparación de todo.
Muchas gracias a las que habéis organizado, habéis preparado las redes, habéis preparado toda la mm, difusión y especialmente a vosotras dos, a las y los que habéis atendido y también a las que os verán a través del canal de YouTube, que también lo colgaremos. Mercè, es un honor estar en la Red Caps. Es una maravilla, Es un honor. sí, Y cierto. es un gusto, es un placer y es un lugar de cuidado y de regulación y de poder encontrar los apoyos como para poder nutrirnos y poder como seguir adelante sintiéndonos menos solas, ¿no? Es como que la red también es como nuestra matriz de apoyo para poder Lo hacer, es. desempeñar En nuestro trabajo. ese está la Katy Cerdá, ha escrito bastante sobre su Sí, historia. Bienvenida, Katy. Y en ese curso que impartió Ina May Gaskin, que es una partera, comadrona americana, que muchas de nosotras hemos leído su libro de partería espiritual o Spiritual Midwifery. Yo recuerdo que estaba acompañando a una amiga con un cáncer terminal de útero esos días, falleció unos días después del encuentro con Ina, y recuerdo que me dijo algo que a mí me acompaña desde entonces, y es que cuando tú estás acompañando a alguien en un proceso muy difícil, necesitas 3 personas detrás de ti que te acompañen a ti, ¿no? Y así se hace como esa castellers, ¿no? Los castillos de las compañeras de Cataluña o de entonces como esa imagen de apoyo mutuo de red para que podamos ser unas con otras sostén. Y a veces algunas madres nos dicen, no sé cómo agradecértelo tal, y digo, si es que esto es una cosa de ida y vuelta, mañana serás tú el apoyo para otra mujer y todas hemos estado en tu lugar y todas hemos pasado por situaciones duras y bueno, pues hay veces que cada una nos colocamos en un lugar. María, había una reflexión que habíamos hecho esta mañana muy bonita sobre lo de la experiencia personal. ¿Te Ah, acuerdas? sí, bueno, lo que habíamos, otra cosa interesante que esto tiene que ver también un poco como con la humildad, también que en el ámbito de la perinatalidad muchas veces el haber atravesado una experiencia propia no nos autoriza como profesionales, que muchas veces solamente por el hecho de que yo haya tenido un parto traumático, yo no soy especialista en parto traumático si esto no me lo he trabajado o si he tenido un duelo o lo que sea, porque muchas veces aquí esto se confunde y todo el mundo habla y opina por aquello, ¿no? El haberlo vivido no me convierte en, si no he hecho algo con eso, claro, si he hecho algo con eso sería otra cosa, ¿no? Que esto pasa mucho ahora, que de pronto hay un montón de mujeres acompañando en embarazos y en partos y así por el hecho de haber sido mamá y eso solo no es suficiente, ¿no? Habría que cuidarlo. Así que nada, yo creo que estaría bien que fuéramos cerrando. Muchas gracias a todo el mundo también como para cuidarnos en esto de cuidar el horario, de ser previsibles, que hemos dicho que acabábamos a las 8, poder terminar y poder seguir siendo coherentes con esto que hemos trasladado a lo largo de... Ya hemos hablado de tu coherencia desde el principio. Sí, entonces cuidarnos, ¿no? Hemos dicho Muchas que íbamos a estar de gracias. 6 a Sí. 8, cerrar a las 8, que podamos Sí. descansar, que podamos cerrar bien la semana y muchas gracias por la oportunidad, por las personas que estáis en directo, por las personas que lo vean en diferido también. Y esperamos que esto, pues, ¿no? Que llegue y que pueda ayudar a acompañar mejor en estos contextos. Gracias. Esa es la intención. Muchas gracias. Cerramos. Cerramos. Gracias. Gracias a Chao. todos.